Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Son 8:04. A ver. Trece. Poner ficha. 13. Jueves 5. Primeros alumnos. Puntual. Bien, chicos, ya son las 8:06. Estamos pasando 10 minutos. Bien, vamos a iniciar el tema de hoy. Hoy es la primera clase de la tercera unidad. Vamos a obviar por esta vez, nada más por esta vez, las intervenciones orales, ¿ya? Ya los orales se lo tomo la próxima semana. Citología es el tema a tratar el día de hoy. Citología. ¿Bien? Vamos a ver. Empezamos. A ver, el último que ha entrado, Triana Rivera. Alumno, yo anoto a los que llegan temprano. ¿Me entienden? A los que llegan temprano, a los 6, 7 que llegan primerito, yo los anoto, alumnos, porque yo la asistencia la evalúo. ¿Me entienden? Entonces yo no le voy a poner la misma nota a un alumno que ingresa a las 8 en punto o 5 para las 8, a un alumno que viene, pues, está ingresando 8:20, 8:30, ¿no? Después, en la segunda hora recién se aparece.
Entonces, yo todo eso evalúo alumnos, no crean que yo no evalúo, todo yo estoy observando acá, el primerito que ingresa. Desde el primero estoy observando cómo van entrando los chicos, y casi siempre son los mismos chicos que participan en los orales, ¿no? Los mismos que presentan sus trabajos puntuales, ¿no? Vienen temprano. Entonces, eso tiene su recompensa, chicos, ¿no? En la nota yo lo recompenso. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, el tema es citología. Bien, ya todos conocemos ¿recuerdan cuando hicimos la primera clase sobre ramas de la biología, ¿no? Histología, fisiología, genética. También hablamos sobre la citología, ¿no? La citología viene de célula. Cito, un prefijo que significa célula. Entonces, es una rama de la ciencia encargada del estudio de la célula. ¿Ya? Empecemos por ese punto, citología. Una breve historia al referente de la célula. ¿Quién la descubrió? ¿Quién la perfeccionó? ¿No? Etc. ¿Ya? Una breve historia. Bien. En 1665, un científico inglés, Robert Hooke, con H-W-O, Hooke, Robert Hooke, examinando una laminilla de corcho, ¿no? Un pequeño corte de corcho se observa al microscopio, bueno, en ese entonces un microscopio algo rudimentario, con un bajo alcance óptico, ¿no? Observó que estaba formado por pequeñas cavidades poliédricas, ¿no? Unas cavidades similares a unos polígonos, figuras poligonales, a la que él denominó células, ¿no? Que significa celdillas. Entonces, a él se le da, pues, este gran descubrimiento que abrió un nuevo campo a la ciencia, alumno, ¿no? Un nuevo campo, el campo microscópico, digámoslo así, a la ciencia. Se pudieron observar, pues, los primeros seres, los primeros protozoarios microscópicos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Robert Hooke es el padre de la citología. Bien. Seguidamente, otro personaje que en realidad no fue un científico, fue un vendedor de telas, ¿no? Pero que conocía bastante de lentes, ¿no? De lentes microscópicos, conocía, por lo mismo que tenía que observar las lianas de sus telas, ¿no? Y observaba sus telas, o sea, la parte de los tejidos telares. Este señor Leeuwenhoek, ¿no? Observó por casualidad, cierta vez, en una gota de agua, observó gran cantidad de pequeños animáculos, ellos los llamó animáculos, que se movían, ¿no? Eran pues los famosos protozoarios, ¿no es cierto? Las amebas, ¿no? Stentor, vorticelas, una serie que se encuentran en las aguas estancadas, ¿no? Si usted va a un agua estancada que ha estado, pues, ¿no? Estancada en un lago, ¿no? Va por carretera y encuentra aguas estancadas que están ahí, permanecen ahí mucho tiempo. Esas aguas estancadas, una gotita se observa al microscopio y van a observar lo mismo que observó Leeuwenhoek, ¿no? Observó células vivas, a las que él llamó animáculos. Animáculos, ¿no? Seguidamente pasó el tiempo y Dujardin, con J se escribe Dujardin, descubrió el citoplasma de la célula. ¿Cierto? Ustedes saben que la sustancia viscosa, ¿no? Similar a la clara del huevo, ¿no? Es similar a la clara del huevo que rodea el núcleo, se llama citoplasma, ¿no? Es el lugar, digámoslo así, donde se realizan, pues, una gran cantidad de reacciones químicas, ¿cierto?, que realiza la célula, ¿cierto?, para su metabolismo, excreción, reproducción, etcétera, ¿no? Entonces,
Él descubrió, pues, el citoplasma, Dujardin. En 1831, Robert Brown descubrió el núcleo de la célula. Miren, en 1831. Y no olvides que Robert Hooke descubrió la célula en 1665. ¿No? ¿Cuántos años han pasado, no? 1665 a 1831, en que se descubrió el núcleo de la célula. Schleiden y Schwann, dos grandes científicos, propusieron. Profesor. ¿Sí? ¿Qué sucede? Disculpe, ¿me podría decir cómo se llamó el que descubrió el núcleo? Robert Brown. Se escribe Brown, se escribe B-R-A-W-N. Brown. Robert Brown. Descubrió el núcleo en 1831. Aquí vamos a verlo, miren, para que ustedes observen mejor, ¿ya? Ya, acá está ya. Ahí está, chicos, ya. Ahí está. Robert Hooke, disculpen, me estaba olvidando las figuritas, miren bien. Robert Hooke, el padre de la citología, que le dije que en una laminilla de corcho, observada al microscopio, observó pues que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas a la que denominó célula, ¿no? Que significa celdillas. Ahí está, Robert Hooke, en 1665. Un científico inglés, ¿no? Británico, ¿no? Inglés. Luego, Leeuwenhoek observó células vivas, ahí están, ¿ves? Protozoarios, células vivas, que tienen movimiento, las observó en una gota de agua, ¿no? A lo que él llamó animáculos. Seguidamente, Dujardin, miren cómo se escribe Dujardin, descubrió el citoplasma, ¿no? Que rodea al núcleo. Este es el núcleo, toda esta masa, ¿no? Toda esta sustancia se llama citoplasma, ¿no? Una sustancia densa, ¿no? Citoplasma. Robert Brown, ahí está, ¿ven? Robert Brown descubrió el núcleo en 1831, miren bien. En 1831. Seguidamente, ahí está, Schleiden y Schwann, ok, observamos, para que anoten ustedes, no se olviden de su cuadernito, anoten bien, pueden hacerlo en papel y después lo pasan a su cuadernito ya en orden, ¿ya? Schleiden y Schwann propusieron la teoría celular en 1838. Observamos bien la teoría celular, ¿no? Muy interesante porque en realidad fue la primera teoría biológica que hubo, ¿no? En la que se sustenta, por ejemplo, que todo ser vivo proviene de células. Todo ser vivo proviene de células. Seguidamente, Virchow, en 1859, sostiene que toda célula proviene de otra célula. A ver, Virchow, este señor pues observó, ¿no? Esta hipótesis muy interesante, que es bastante una verdad científica y real, ¿no? Toda célula proviene de otra célula, ¿no? Es innegable, es una verdad innegable. Jonathan Singer y Gart Nicholson proponen el modelo del mosaico fluido para la membrana celular. ¿En qué consiste este modelo, alumnos? ¿No? Van ustedes acá a observar, miren, nos dice que la membrana celular, está formada por una doble capa lipídica, ¿no? Ahí está la primera y esta es la segunda. La primera es la superior, que pone en contacto con la parte externa de la célula, extracelular, y la inferior, la capa interna, que nos pone en contacto con el citoplasma, ¿no es cierto? Ahí se le dice que es la doble capa lipídica, ¿no? Formado por lípidos, sobre todo lípidos, ¿no?
Estas son incrustaciones proteicas que sirven para canalizar las sustancias de afuera hacia adentro o viceversa. Ahí está, ¿dice? Bicapa de lípido, ¿eh? Ahí también. ¿Recuerdan? Ahí está la molécula linfática formada por un extremo polar, que es acá, ahí está. Extremo polar del fosfolípido. Bien. Entonces, no olvidemos, Singer y Nicholson proponen el modelo del mosaico fluido para la membrana celular. Bien, chicos. Hasta ahí lo básico, lo más importante en cuanto a la citología. Ya no olvidemos entonces los nombres, ¿no? Y los descubrimientos que hicieron estos grandes científicos, ¿no es cierto? Robert Hooke, padre de la citología; Leeuwenhoek, que observó células vivas a las que llamó animáculos; Dujardin, que descubrió el citoplasma; Robert Brown, que descubrió el núcleo en la célula; Schleiden y Schwann propusieron la teoría celular; Virchow, toda célula proviene de otra célula; y Jonathan Singer y Gary Nicholson, que proponen el modelo del mosaico fluido. Ya con esta base, chicos, pasamos entonces al cómo se definiría célula, ¿no? Un concepto, hay muchas formas de definición, pero vamos a tratar de encontrar un concepto preciso, ¿no? Que llene las expectativas, digamos, en cuanto a lo que es la célula, ¿ya? ¿Bien? Entonces, la célula es, pongamos así, la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿Está bien? Es la unidad, repito, es la unidad morfológica, fisiológica y genética. Ya saben, morfo deriva del griego morfe, forma, estructura, ¿no? O sea, es la unidad morfológica, ¿no? O sea, que forma la estructura, la forma de todo ser viviente. Fisiológica, porque desempeña las funciones vitales, ¿no? Una sola célula por sí sola, ella solita trabaja, desempeña funciones vitales que son la nutrición, relación y reproducción, que usted ya conoce. Y genética, porque a través de los genes transmite los caracteres de la herencia, ¿no? Entonces, ese concepto está es completo, digámoslo así, ¿no? La unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser viviente, ¿ya? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? Sí, profesor, todo claro. Todo claro, preciso, ya, tengan anotando, ¿ah? Miren, después vienen los orales. Ahí está el concepto de célula, ¿eh? Unidad mínima, morfo, fisio y genética. Clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar? Vamos a clasificar a las células, chicos. A ver, de acuerdo a su nutrición, ¿no? Las células, como todo ser viviente, tiene que alimentarse, tiene que nutrirse, tiene que captar moléculas, iones, proteínas, carbohidratos, lípidos, una serie de sustancias para poder sobrevivir, ¿cierto? Bien, se supone que de acuerdo con su nutrición pueden ser células autótrofas y heterótrofas. ¿Ya? Ya ustedes conocen esto también, alumnos. Las células autótrofas, cuando usted le digo autótrofas, inmediatamente va a pensar en las plantas, inmediatamente, porque las plantas presentan nutrición autótrofa, o sea que sintetizan sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas. ¿Ok? Es una gran verdad, todos lo saben. Entonces, ya ustedes saben cómo sintetizan las plantas sus alimentos, ¿no? Realizan la función de foto, la famosa, pues, fotosíntesis, ¿no? Todos sabemos, pues, que las plantas, a través de las raíces, ¿no? Va a capturar, ¿no? Usted tiene que regar una planta también, porque si la planta no le llega agua, prácticamente va a morir. Entonces, el agua va a disolver los minerales de la tierra, todos los minerales que se encuentran en la tierra los va a disolver y lo va a llevar hasta las hojas, ¿no? Raíz, tallo y hojas, ¿no? Las hojas vendrían a ser como el laboratorio
de la planta, donde se va a realizar con una mayor intensidad la fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, ahí encontramos entonces que ya han participado el agua, ¿no? Uno, el agua. También participa el dióxido de carbono, el CO2, ¿no? El dióxido de carbono que está en el medio ambiente. Participa también la energía luminosa, porque tiene que haber energía para que se produzca la reacción, energía luminosa. Y los pigmentos verdes que encontramos en las plantas, que es la clorofila. Esos 4 elementos van a participar en la fotosíntesis. Nunca olviden eso, alumnos. Agua, CO2, energía luminosa y clorofila. Reaccionan, es una reacción química que se produce, ¿no? Todas estas sustancias inorgánicas van a formar sustancias orgánicas. ¿Cuál sería la sustancia orgánica que se forma siempre? La glucosa, ¿no? Es una sustancia orgánica, es un monosacárido, ¿no? Su fórmula química ya ustedes la conocen. ¿Cuál es? C6, o sea, 6 carbonos, 6 átomos de carbono, ¿no? C6, H12O6, ¿no? Más se desprende oxígeno. No olvides que en la fotosíntesis hay formación de sustancia orgánica más oxígeno, O2, al medio ambiente, ¿no? O sea que las plantas, además de producir sustancias orgánicas, también eliminan oxígeno, ¿no? Para oxigenar, pues, el medio ambiente, ¿no? Para nosotros, para los animales, que es muy importante el oxígeno. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, células autótrofas sintetizan sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? Hasta, por ejemplo, las plantas, algunas algas, ¿no? Las cianobacterias, por ejemplo, ¿no? Las cianobacterias, alumnos, son antiguamente llamadas algas azules, han contribuido grandemente en el oxígeno en la Tierra. No te olvides, estas son antiguas algas, repito, verde azuladas, que comprende a las bacterias, ¿no? Un tipo de bacterias, pero realizan fotosíntesis, ¿no? Este tipo de cianobacterias. Son las únicas procariotas, anota eso que es muy importante, las únicas procariotas que llevan a cabo la fotosíntesis, las cianobacterias. No olvidemos eso. Son los organismos prácticamente que inventaron la fotosíntesis, ¿no? Y los responsables de la evolución de la Tierra en cuanto a la vida, ¿no? Porque con la aparición ya de estas bacterias, en un inicio sabemos nosotros que el aire aquí en la Tierra era sumamente tóxico, ¿no? Porque la erupción volcánica, ¿no? Se contaminó el aire, gran cantidad de sustancias contaminantes, sulfuro, por ejemplo, ¿no? Tóxicos, nitruros, sulfuros, dióxido de carbono, era imposible la vida, ¿no? Pero con los años han tenido que pasar millones de años, alumnos, no hablo ni de 10, ni de 50, ni de 100 años, millones de años, ¿no? Para que se oxigene el medio ambiente. Y se hizo gracias a estas bacterias, ¿no? Llamadas cianobacterias. Antiguamente, repito, llamadas algas verde azuladas, ¿no? Que se encuentran pues en grandes cantidades en los océanos. Por eso muchas veces dice, la vida nace del agua, nació en el mar, en los mares, ¿no? Con la aparición de las células procariotas, ¿no? Es la forma más simple de vida, las procariotas, ¿no? Entonces, repito, estas cianobacterias contribuyeron a la vida. ¿Por qué? Porque oxigenaron el aire, el medio ambiente, lo oxigenaron. Por eso dice, son responsables de la evolución en la Tierra, alumnos. La evolución tanto de plantas como de animales. Todo ha sido evolución. Todo ha evolucionado. El mismo hombre, ¿no? El hombre de su origen, el hombre ha evolucionado a ser el hombre actual que somos actualmente, ¿no? A ser el hombre actual. Todo eso ha sido evolución. Ustedes conocen también que las algas dieron lugar luego a las plantas terrestres.
y los protozoarios a los animales, ¿no? Eso lo conocemos ya. Bien, chicos. Entonces, de acuerdo con su nutrición, las células autótrofas sintetizan sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? Plantas, algas y cianobacterias. Tenemos luego las células heterótrofas. ¿Bien? Las células heterótrofas son las que presentan, pues, todos, digamos, si las autótrofas, todo lo que son heterótrofas representan los, a ver, empezamos por, a ver, los vegetales, todos los animales, el reino, todos los hongos, reino hongo y el reino protozoario, ¿no? Todos ellos presentan células heterótrofas. O sea, son células que presentan membrana, citoplasma y núcleo. ¿Ya? No te olvides eso. Presenta membrana, citoplasma y núcleo también, ¿no? Bueno, las células autótrofas en los vegetales también presentan membrana, citoplasma y núcleo. Lo que sucede es que se nutren, son células, de acuerdo, estamos hablando de acuerdo a su nutrición, ¿ya? Autótrofas y heterótrofas. Estas heterótrofas sintetizan o consumen alimentos sintetizados por las autótrofas, ¿no? Todo lo que producen los vegetales, carbohidratos, lípidos, proteínas, etc., son consumidos por las células autótrofas. Acá hay algunos seres vivientes que presentan, pues, este tipo de células y consumen los alimentos producidos por las autótrofas, ¿no? Aves, peces, reptiles, anfibios, ¿no? Vertebrados, miren, gran cantidad de vertebrados. Entonces, de acuerdo con su nutrición, las células pueden ser autótrofas cuando sintetizan sus propios alimentos y heterótrofas cuando consumen alimentos sintetizados por las autótrofas, ¿ya? Claro eso, entonces. Bien, chicos. Pasamos a la otra diapositiva, ¿ya? C. El otro tipo de nutrición son células mixótrofas. ¿Ok? Miren bien esto. Las células mixótrofas. Mixótrofas. ¿Por qué le dicen mixo? Viene de mixto. O sea, aquellas que tienen, pues, nutrición autótrofa y heterótrofa, de las dos. De ahí el nombre de mixótrofa, ¿no? Dicen aquella que de acuerdo a la circunstancia, dicen, ¿no? De acuerdo a la circunstancia, realizan la síntesis o consumo de alimentos. Acá un claro ejemplo es la planta carnívora, ¿no? Las plantas carnívoras mayormente, pues, se alimentan de sustancias orgánicas, ¿no? Insectos, ¿no? Pero son células mixótrofas porque también a veces realizan fotosíntesis también. De ahí el nombre de mixótrofas, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? A las circunstancias realizan, pues, la síntesis o consumo de alimentos. Son mixótrofos o mixótrofas. Bien, ahí están entonces los tres tipos de células, digamos, de acuerdo con su nutrición, células autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Seguidamente tenemos, de acuerdo con su evolución. ¿Cómo se clasifican las células? De acuerdo con su evolución, a su grado evolutivo, en procariotas y eucariotas. ¿Ok? Ya conocemos las procariotas, siempre ponemos como ejemplo las procariotas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las bacterias. Siempre el ejemplo de la clásica, las bacterias. ¿Y chicos? Entonces, hay alguna bacteria como el grupo de las cianobacterias, chicos. Miren este grupo bien interesante, las cianobacterias que realizan fotosíntesis, ¿no? Este grupo realizan fotosíntesis. Es un grupo bien especial, ¿ya? Las cianobacterias. Es un grupo bastante antiguo, ¿no? Que aparecieron, son especies de algas que aparecieron sobre los mares y realizan fotosíntesis. Entonces, de acuerdo con su evolución, tenemos las células procariotas. ¿Ya? Son las menos
las menos evolucionadas, saben ustedes, ¿no? Carecen de membrana nuclear y su ADN está esparcido en el citoplasma. Ya eso lo conocen ustedes, ¿no? ¿No? ¿Recuerdan a una bacteria? A ver, una bacteria está formada, a ver, por una cápsula, una pared celular, una membrana celular, un citoplasma, su ADN esparcido en el citoplasma, y contiene un organelo muy importante que es el único que contiene, que es los ribosomas. Ya eso lo conocen ustedes. Es una bacteria, es una célula procariota. Célula procariota. ¿Ya? No presenta carioteca, ¿ves? O sea, membrana nuclear. Ahí está el ejemplo, el grupo de las cianobacterias. Las cianobacterias, llamadas antiguamente algas verdes azuladas, ¿ven? Lo que les mencioné antes, comprenden las bacterias que realizan fotosíntesis y son las responsables de la evolución en la Tierra. Justo lo que le estaba comentando cuando estábamos hablando de por su nutrición las algas, ¿no? Son las responsables de la evolución en la Tierra. Ahí están, ¿ven? Especie de algas verdes, contienen clorofila, lógicamente son algas, realizan fotosíntesis. Toda sustancia viva que contiene clorofila realiza fotosíntesis, sí o sí, por la clorofila. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Luego tenemos de las células procariotas, vamos a pasarnos por acá. A ver, chicos. B, la célula eucariota. ¿Sí? Observamos entonces, las eucariotas son las células típicas de los organismos pluricelulares, ¿no? Son las que tenemos todo, animal o vertebrados, aves, peces, reptiles, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Son la mayoría de células. Las eucariotas o eucitos también le dicen, eucitos, ¿no? Entonces, estas pues tienen membrana, citoplasma y núcleo. Son tres partes que tiene cada célula, ¿no? En este caso, las eucariotas. Acá hay una célula animal, como están ustedes observando, una célula animal y una célula vegetal. Vean cómo la célula vegetal la mayoría tiene forma poliédrica, ¿no? Forma poligonal. ¿Qué más presenta? A ver, ¿qué diferencia habría entre una célula animal y una célula vegetal? A ver, lo que están escuchando, oral. A ver, nota y oral. ¿Quién me puede decir una diferencia entre célula animal y vegetal? ¿Me escuchan? Chicos, ¿están escuchando? Profesor, Sí, ¿la célula animal es una célula eucariota? claro. Ya, y la célula vegetal es una célula procariota. Claro, esa es una, pero en cuanto a su contenido, el citoplasmático, ¿qué presenta una que no presenta la otra? A eso me refiero. Tiene una diferencia en ese aspecto. La Claro que forma. La forma. La célula animal se diferencia de la célula vegetal por la ausencia de la pared celular y cloroplasto. La célula vegetal presenta pared celular y cloroplastos que participan en la fotosíntesis, pues los cloroplastos en cuyo interior está la clorofila. Estos son los cloroplastos, mírenme. Estos que están acá. A ver, perdón, estos no son. Son órganos verdes, ¿no? Verdes, donde se encuentra la clorofila, ¿no? Entonces, y esta pared es gruesa, conformada por celulosa, es un polisacárido que le da resistencia, bastante resistencia y flexibilidad a los órganos vegetales, ¿no? La pared celular, conformada por celulosa, ¿no? Es su pared, su membrana externa que tiene. En cambio, la célula animal no tiene, carece de pared celular. En su lugar, tiene un glucocálix que reviste a la célula. Se llama glucocálix y luego viene la membrana plasmática o membrana celular. En cambio, la vegetal tiene una pared celular externa y luego viene la membrana celular o plasmática.
Ambas tienen membrana celular o plasmática, las dos, sino que la célula animal presenta esta cubierta externa que se llama glucocálix y la célula vegetal, la cubierta externa se llama pared celular. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Otra, como dijo la alumna, la célula vegetal presenta cloroplastos, la célula animal carece de cloroplastos, no presenta cloroplastos. Otra podría ser, pero las dos tienen, las vacuolas. Las vacuolas, ¿no?, que son centros de almacenaje de alguna sustancia orgánica o inorgánica, son vacuolas. Las vacuolas animales son pequeñas. En cambio, acá vean, las vacuolas vegetales son más grandes. Muchas veces abarcan casi todo el citoplasma. Son vacuolas vegetales, ¿no? Entonces, las vacuolas animales son pequeñas y las vegetales son más grandes. Esa sería otra diferencia, ¿no es cierto, chicos? Bien, ahí nos vamos a quedar 10 minutitos de break y proseguimos, pero todos juntos, chicos, ¿ya? 8:50, espero que estén todos y no estén poco a poco ingresando. Nos estamos viendo entonces, 10 minutitos.